Vi por ahí que se estaba escuchando entrecortado. Y me, Aló, y Pucha, me, buenas noches. y me, y me sacó de internet. Déjame ver. No, probemos a ver. ¿Me están escuchando bien en este momento? En este Sí, instante ahora sí. sí. Listo. Confiemos en que no nos vuelva a dar Lora. Para nosotros es como arquitectos, como diseñadores y los ingenieros, siempre el tema cuando en el siglo XX el concepto de ecología no era un concepto familiar, era un concepto que uno veía lejano y uno hablaba del cambio climático como hablar de los glaciares y uno sabía de la capa de ozono, del hoyo de la perforación de la capa de ozono y uno lo veía como lejano, eso era algo que pasaba por allá en el que pasaba en los polos y no se sabía de eso, se hablaba de derretimiento de cosas como que para nosotros eso era un tema lejano. Resulta que el tema cambió en unos años y cambió radicalmente. Lo que nosotros hubiéramos pensado que se iba a tardar una generación, al cabo de 5 años ya el tema se volvió absolutamente inmanejable para todos. Y fue parte de entonces tema académico y profesional de todos los que estamos encargados de construir en este mundo, de alterar la forma física de la superficie del planeta. De alguna manera somos responsables muchos de lo que ha pasado. Hay muchas profesiones que se han encargado de que esta transformación haya pasado. Sin embargo, yo quiero ponerlos en contexto. Como arquitecto, soy apasionado de la historia y yo no les puedo contar nada sin que ustedes conozcan por qué está pasando esto. Esto tiene desde dónde viene para poder nosotros saber para dónde vamos. Entonces, muy importante este recorrido que nosotros vamos a hacer para al final tener la conclusión que les voy a presentar y poder conocerla. Este es la primera imagen que nosotros tenemos de algún tipo de sedentarismo o sedentarismo estacionario de los seres humanos. Se fue la voz, se fue el sonido. No tenemos sonido. Voy a cambiar voy a acercarme un poquitico más al router, perdón, regálenme 5 minutos, por favor, 2 minutitos mientras cambio cambio Gracias. cambio de De habitación, lugar. a ver si de pronto estando cerca del módem, a ver, entonces, vamos a ver, confiemos en que acá me va mejor. Ay, Dios. Yo creo que la frase que hemos repetido todos más en esta pandemia después de coronavirus hemos repetido, bendito Internet. Y de pronto no tan bendito. Bueno. Perfecto. Confiemos en que Si quieres, esta pues, ya sea en que esta ya sea la que. Si me vuelve a fallar, le pido conexión a mi vecina. ya te mando Listo. entonces la contra. Por si acaso. Bueno, entonces confiemos en que hacer así. Resulta que este es el primer vestigio que tenemos nosotros de cualquier sedentarismo estacionario que tuvo la raza. Desconocemos cuánto de Neandertal había, desconocemos cuánto de Homo sapiens había. Sin embargo, lo que sabemos es que esto lo hicieron nuestros ancestros en una datación muy antigua, en una datación que data que nos remonta a nosotros al Paleolítico.
Esta imagen es la cueva de Lascaux, en Francia. Es una cueva descomunalmente grande. Yo no la conozco y hasta donde yo entiendo, la cueva real está cerrada porque el deterioro por la contaminación ambiental hace sus fotografías. La cueva real tiene 8.500 metros cuadrados, eso es casi una hectárea. Y tiene una serie de transformaciones. Es como, por eso la llaman la Capilla Sixtina del Paleolítico. Resulta que ella tiene una serie de estaciones dependiendo de los animales y de las temporadas de caza. Entonces estamos hablando de los mamuts, de diferentes tipos de vertebrados se desarrollan a lo largo de esta cueva de Lascaux, en Francia. Está en medio del continente, no está tan cercana de la costa. Y este fue el primer intento de transformación que se hizo por parte de nuestros ancestros, por parte de todos nuestros precursores de raza. ¿Qué ocurre? Que estas transformaciones fueron básicamente artísticas. Por donde nosotros lo miremos, esto fue básicamente artístico. Y hay antropólogos que dicen que ellos era una forma de congelar los animales que iban a cazar y les hacía creer que era más fácil cazarlos. Hay diferentes teorías de por qué pintaban los animales que se iban a comer. Cierto es que fue el primer vestigio que nosotros tenemos de esa transformación y de esa época. Esto es lo que se conoce como arte parietal. Básicamente es arte sobre piedra. Cuando ya la raza humana pudo mover cosas dependiendo de los conocimientos que tuviere, ya entró en una época megalítica. En esa época megalítica podemos tener vestigios como estos. Esto es algo muy común de toda esa época. Esta figura se llama un dolmen. Dolmen básicamente traduce mesa de gigante de piedra. Se consiguen por toda Europa. Hay vestigios por toda Europa. Parte de esta época megalítica de la edad de piedra es Stonehenge, perdón, el Stonehenge famoso, porque hay Stonehenge por todo el mundo. Pero pues el que sale en las fotografías y en las películas, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, entiendo, porque tampoco tengo el placer de conocerlo. De esto, vamos a dar un salto pequeño, un salto de varios miles de años, y nos vamos a ubicar cuando la raza decidió ser sedentaria. Cuando la raza humana llegó al sedentarismo, nuestros antropólogos, arqueólogos, historiadores, ubican los primeros vestigios. Ya después hemos visto otras cositas más misteriosas, pero digamos que lo que se considera como coherente dentro de la línea histórica de la humanidad es en Mesopotamia, en la zona de Oriente Medio, el valle entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta imagen es las ruinas de la bíblica y mítica ciudad de Ur. Esa ciudad es mencionada en muchos parajes del Antiguo Testamento de la Biblia, en el Génesis. Y de esta ciudad de Ur la traigo a colación, porque de ahí deriva la palabra urbano. Es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros estamos ubicándonos en un lapso de tiempo que puede ser desde los 11.000 a los 8.000 años antes de Cristo. Y fue los primeros asentamientos organizados que nosotros reconocemos y que los historiadores reconocen con gran facilidad. Estas transformaciones que se hicieron fue básicamente por lo que todos conocemos, porque el ser humano dominó la agricultura, porque domesticó animales, porque aprendió a manejar los ciclos de la tierra en cuanto a que las aguas les permitieran fertilidad y todo este tipo de cosas. Todos lo conocemos esto, para todos es una imagen muy familiar y sabemos perfectamente, no solo por la Biblia, sino por la historia misma y todo lo que nos han contado, que las primeras civilizaciones se ubicaron en este valle mesopotámico. Esto es una maravilla de
cuadro que es famosísimo, la Torre de Babel de Peter Bruegel, renacentista. Y los ubica a la primera, por lo menos se pretendía llegar al cielo, no era otra cosa. Se capturó todo lo que nosotros, todas los ayudantes, los trabajadores y todas las personas de donde fuera que vinieron para poder llegar al cielo. Miren lo curioso, nosotros como raza, pese a que la tecnología, que aún no lo sabemos, de diferentes teorías, pero digamos que la tecnología no era gran cosa, no se disponía de grandes cosas. Hoy en día se dice que esta imagen de Peter Bruegel, que casi que uno la reconoce de inmediato, que la Torre de Babel simplemente era un sigurat alto. Pero nosotros como raza somos grandilocuentes. Nosotros queremos siempre llegar al cielo, alzarnos, queremos impactar, es parte del ser, es parte de nuestra raza humana. Queremos impactar y nosotros nos gusta eso, y rompemos con el paisaje y queremos dejar una huella, y es parte del ego nuestro, es parte de nuestro ser. Por eso traigo esta imagen. Seguramente la Torre de Babel no fue así. Dicen los historiadores y arqueólogos que fue un sigurat, que básicamente es un tronco de pirámide. Un sigurat alto, sí, seguramente alto, pero pues de pronto no se parecía a esta imagen de Peter Bruegel. Vamos a devolvernos un poquitico a los materiales con los cuales la raza humana ha podido transformar. El primero es indiscutible, fue la piedra. Volvemos otra vez a la imagen del dolmen. La mesa gigante de piedra, eso es exactamente lo que traduce la palabra dolmen. Pero están por todas partes, fue el primer recurso absolutamente rígido que manejó con diferentes propósitos rituales, muchos. No era necesariamente un habitáculo, pero tenés propósitos rituales. Era más parecido los talayots. Cuando ya el ser humano aprendió a hacer mampostería en piedra y a poner piedra sobre piedra, entonces él siguió creciendo. Entonces, ese tipo de construcciones en donde había piedra sobre piedra, que se llaman los talayots, que de ahí deriva la palabra atalaya. Esa es la génesis de la palabra atalaya. Ahí sí, en esos espacios sí era porque pues el ser humano siempre ha tenido conflictos y es parte de la naturaleza nuestra el conflicto. Seguramente ellos lo usaban como puestos elevados de observación en donde tuvieran sus pertenencias, ese tipo de cosas. Todavía estamos hablando de la edad de piedra. La madera, la tan noble madera, siempre nos ha acompañado, parte del planeta en el que nacimos, en el que nos correspondió habitar, y la hemos manejado como hemos querido. La hemos manejado de alguna manera respetuosa durante mucho tiempo, y a partir de cierta época la hemos manejado. El planeta sin madera es muy difícil. Y no deberíamos contribuir con que este recurso nos falte en algún momento, porque está directamente relacionado a la biológica y ecológica del planeta. Ya no se trata solamente de fabricar un mueble, ni se trata solamente de fabricar una cabaña, ese tipo de cosas, ni un habitáculo. Se trata de la estabilidad ecológica. Aquí estamos hablando ya, estamos entrando al tema del cemento. El cemento básicamente es un polvillo, es un triturado. Es un triturado de ciertos minerales
que cuando esos minerales se mezclan con agua, dureza, esa masa proporciona una liga entre dos o más elementos que normalmente se trabajan. Resulta que, si bien es cierto, se masificó con los romanos, que lo traigo acá a colación, el origen del cemento no está con el Imperio Romano, el origen del cemento está con la cultura griega. Resulta que los griegos, y anterior a la cultura griega, porque anterior a la cultura griega estamos hablando de los minoicos, estamos hablando de que ellos tuvieron un común denominador, y el común denominador era el volcán Santorini, que explotó varias veces y que por allá hay una explosión mítica que dice que fue responsable de no sé cuántas leyendas. Resulta que esa ceniza volcánica, los antiguos habitantes del Egeo aprendieron que cuando se mezclaban esas cenizas volcánicas y se dejaban secar entre ciertos mampuestos, cuando ya se fraguaba, esos mampuestos no se soltaban. Eso era un pegante. Ese cemento para nosotros termina transformando todo lo que conocemos, porque básicamente es la imagen del mundo moderno occidental. Y en el mundo oriental fue un poquito diferente. Por lo pronto, pues, miremos el mundo occidental. Resulta que los que lo masificaron el uso del cemento con sus canteras y con diferentes tipos, que ellos también recurrieron a otro proveedor de la naturaleza, que fue el Vesubio, que explotaba cada cierto tiempo. Entonces también habían unos depósitos gigantescos de cenizas volcánicas, que fueron las iniciales de esto. Ya nosotros con el paso de los años aprendimos que se utilizaban diferentes tipos de cales y con minerales para dar origen al cemento que conocemos hoy en día, que es el cemento, está patentado como cemento Portland. Ese nombre obedece básicamente a la piedra, una piedra Portland de color gris oscuro, muy común en cierta parte de Estados Unidos. Y esa piedra era de una región en donde unos ingenieros patentaron la fórmula del cemento que conocemos hoy en día. Por eso todos, cuando vemos cuando uno compra un bultico de cemento, dice cemento tipo Portland, no sé, y ahí ya van los agregados, entonces cemento impermeabilizado, cemento que antes uno ve en la bolsa de cemento, dice cemento tipo Portland. Es una de esas cosas anecdóticas de la vida, porque simplemente se parecía a la piedra Portland, de donde eran los ingenieros que patentaron ese cemento en el siglo XIX. Ese mismo cemento con el cual es muy parecido, el proceso no ha cambiado mucho desde los romanos y nosotros lo hemos usado en todo. El S ha tenido griegos. Hasta que llegamos nosotros al siglo XX. Traje a colación esta imagen, algún día, espero próximo, poderme tomar una selfie en este sitio, me parece alucinante. Esta es la capilla, se llama Capilla de Notre Dame du Haut. Esto es Nuestra Señora de la Altura, creo que es que traduce esto, me parece. Ya en un sitio de Francia que se llama Ronchamp, y la gente la llama la Capilla de Ronchamp. La construyó uno de los genios del siglo XX, que manejó concreto a diestra y siniestra y le dio al concreto una apariencia maleable. Lo usó de una forma en la cual ya el ángulo recto no era obligatorio. Él simplemente le pudo dar las formas que quiso y como quiso. Ese genio era el suizo Le Corbusier, quien tuvimos el placer de tenerlo aquí en Bogotá 3 veces y también tuvimos el placer de desconocerlo las mismas 3 veces, porque en realidad no le hicimos caso. Por ahí queda una casa en el Parkway, donde hay un sitio de teatro al lado de Carulla, que fue diseño de él, y unos bellísimos dibujos que son guardados en el Archivo Nacional, algunas ideas escasas, y bueno, algunas cosas pequeñas que se materializaron de la visita del famosísimo Le Corbusier. 3 veces estuvo acá en Bogotá, y repito, las 3 veces lo desconocimos. Entonces, él nos enseñó a nosotros que el concreto era no solamente para hacer cubitos, ni rectangulitos, ni prismas, ni nada.
con el concreto podríamos hacer unas formas maravillosas. Y el concreto es parte de la historia de la humanidad. El concreto, al mezclarse en su fabricación con varillas de hierro, es lo que nosotros llamamos concreto reforjado. Y en su base, el concreto es la mezcla, le dicen a uno en la universidad, el concreto es la mezcla de agregados finos, agregados gruesos, cementante y agua, arena, cemento, el polvillo del cemento que conocemos, piedra y agua. Eso es básicamente el concreto. Con el concreto se ha construido absolutamente de todo en el planeta. Y cuando lo mezclamos con hierro, el concreto también se le conoce como hormigón. Y por lo menos en esta zona del planeta se le conoce como hormigón. Cuando el concreto tiene en su interior, en su alma, tiene refuerzos en acero, es lo que se conoce como concreto reforjado u concreto armado, en la capilla de Ronchamp. Seguramente debe tener unos refuerzos en acero bastante interesantes para poder lograr esto. El famosísimo ladrillo de los bogotanos, que a los bogotanos nos encanta tanto. El ladrillo es tan antiguo como la humanidad, como la urbanización de la humanidad. Ha existido de todos los tamaños, colores, olores y sabores. El ladrillo para los bogotanos representa algo muy interesante. Cuando los bogotanos nos independizamos o cuando nos independizaron de España, porque en realidad fueron los mismos, los criollos, los que se aburrieron allá de este chicharrón, y pues nosotros acá los nativos, pues terminamos por asumir la transición. Esta es una deducción personal, yo la tengo, es mía. La sociedad bogotana, porque la gente se preguntará por qué en Bogotá hay tanto ladrillo. Y yo también me pregunté eso cuando estaba en la universidad. ¿Qué cosa para gustarnos el ladrillo a los rolos? Nos gusta muchísimo. ¿Qué ocurre? Que cuando la sociedad bogotana, porque los rolos, los santafereños, era una sociedad de una encumbrada arrogancia. Y aquí estaba el virrey, aquí estaba la Real Audiencia, ellos estaban acostumbrados a llevar un trato muy real y muy élite. Y resulta que de un momento a otro les quitaron la élite, les quitaron el papá, que era España. Los rolos nos quedamos definitivamente huérfanos, los santafereños, en aquella época nos quedamos huérfanos. ¿Y uno qué es lo que hace cuando se queda huérfano? Busca un papá, busca una figura paterna, no iban, porque pues acababan de pelear con España, ya antes a dónde iban. Pues resulta que aquí también tuvimos una fuerte dosis de intervención británica. Entonces les pareció muy chévere irse para Inglaterra. Y resulta que el ladrillo no es bogotano. En donde había ladrillo era en Inglaterra. Era allá en Inglaterra. Y las sociedades del siglo XVIII y del siglo XVIII, no, siglo XIX, con sus viajes a Inglaterra para sostener su relación con Europa, eran bastante comunes. Entonces yo me imagino que los hacía sentir nuevamente europeos y los hacía sentir nuevamente en su élite. Y resulta que de Europa, de Inglaterra, fue de donde llegó el ladrillo. Ellos trajeron ese ladrillo acá. Entonces cuando nosotros vemos esas hermosísimas casas del barrio La Merced, antiguas, entonces cuando nosotros vemos que son quintas y hay unas que son prácticamente palacetes construidos en mampostería, pues es esa fijación del bogotano por Europa. Es exactamente eso. El ladrillo para nosotros es esa fijación por Europa. Nos gustaba tanto el ladrillo que nosotros talamos pero prácticamente devoramos la capa vegetal de las montañas bogotanas, de los cerros orientales 2 veces, no una, 2 veces. Si ustedes se han preguntado en algún momento que por qué hay tanto eucalipto y pino acá, cuando esos no son árboles nativos, pues es sencillamente por eso, porque nosotros necesitábamos leña para los chircales bogotanos. Y en los chircales, ¿qué cocinábamos? Pues ladrillos. ¿Para qué? Para construir toda esta maravilla de templo de ladrillo que es Bogotá, porque cuando uno la ve desde la calera, cuando va bajando por las tardes, Bogotá es rojita. Y ojo que les estoy hablando de impacto. Ya les estoy hablando de impacto. En este momento es un ejemplo de la vida cotidiana nuestra. Nuestra
nuestra pasión por estas cosas, por cocinar vainas, nos llevó a depredarnos a nosotros 2 veces los cerros orientales. Hay pinturas del siglo XVIII en donde los cerros orientales no son verdes sino amarillos, porque ya los habían talado la primera vez. La segunda vez fue en el siglo XIX y en el siglo XX ya vinieron los pinos y los pinos y los eucaliptos que crecían rápido y por eso los sembraron. Vamos con el otro, vamos con el acerito. El acero es un gran protagonista de nuestra historia. Esta historia es bonita de todas maneras, porque yo pienso que quienes han tenido el placer de estar parados frente a esta escultura gigantesca, porque es básicamente eso. Para mí la Torre Eiffel es una escultura gigantesca, no es otra cosa. Tengo amigos que me dicen que han llorado, tengo amigos que se han quedado sin aire, tengo amigos que les han temblado el pulso para tomarse una foto. Hay todo tipo de impactos, porque esta imagen para todo el mundo, para todo el planeta, es un hito, es un ícono. Es un hito de la modernidad, es un hito de Europa, es un hito de su país, Francia, y todas estas cosas. Los que la diseñaron, o sea, se llama la Torre Eiffel porque él la construyó, pero no la diseñó Gustave Eiffel, la diseñaron unos arquitectos que se llamaban Soubestre, Colin y Nuyer. Ellos fueron los que la diseñaron, sin embargo, pues el mérito se la llevó Gustave Eiffel porque él fue el que la construyó. El acero es parte cuando la sociedad aprendió a dominar, a manejar el acero, pues ya le quiso meter acero a todo. Le quiso meter acero absolutamente a todo. Y esto es parte de la modernidad. Aquí ya nosotros estamos hablando del siglo XIX, ya estamos hablando de la primera revolución industrial, ya estamos hablando de las siderúrgicas, ya estamos hablando de más cositas que pasaron que para nosotros en esta charla son muy importantes de tener en cuenta, porque el acero no sale, no cae de los árboles para poderlo manejar. Tengan en cuenta eso. Ya cuando fuimos más evolucionados aprendimos que, hombre, sí, el acero servía, pero el acero era pesado. El acero requería, para hacer ciertas cosas, ya era más complejo. Entonces ya para nosotros era, hombre, ya hay ciertas vainas que no nos cuadraba y apareció el aluminio en nuestra vida. Ya estamos hablando ya estamos hablando de la segunda revolución industrial, un desarrollo de la metalúrgica de una manera más prominente. El aluminio lo consumimos en cantidades industriales. Es muy complicado que exista un edificio que tenga al menos de 30 años, incluso un poquito más, menos de unos 35, 40, que no tenga toda su carpintería de ventanas. Multiplíquenlo por todo el planeta. Nos aligeró muchas cosas, pero también tiene un costo. Como estamos hablando de la modernidad, yo me quise salir un poquito porque la modernidad uno siempre llama a Mies van der Rohe con la casa de la cascada y unas cosas ahí. Perdón, a Mies van der Rohe y llama a Frank Lloyd Wright con la casa de la cascada. Pero no, yo quise llamar a un discípulo de Mies, que es Philip Johnson, quien esta casa es la tesis de grado de él, la casa de cristal. La casa está en Connecticut y es básicamente un proyecto académico. Hizo más o menos 17 por ahí en esa periferia, porque no sé si es que la familia era muy adinerada y tenía todos esos acres por ahí suelticos, buscando de qué manera el joven arquitecto los llenaba. Pero pues él hizo muchos proyectos parecidos a este, todos heredados de la modernidad. La más famosa es esta, la casa de cristal. También la traigo a colación por el mismo nombre, por el cristal. Nos acompaña en la humanidad, creo que desde los egipcios. El vidrio se le ha manejado, el vidrio básicamente viene de unos procesos de fundición de arenas y de ciertos minerales que se encuentran en las arenas. Los egipcios, ellos manejaban ciertos cristales, por supuesto no era de esta manera tan depurada.
El vidrio plana desde la revolución industrial, pero también tiene un costo, esto también tiene un proceso y también este proceso también nos cobra arriendo a la humanidad y al planeta. Todas las obras anteriormente descritas, muy bonitas todas. El origen de todas las obras es para que construimos. Pues uno está acá en Bogotá y pues camina por sitios muy bonitos, Chapinero Alto, Teusaquillo, ve unas cosas muy bonitas, Quinta Camacho, todo eso, y veo unas casas y objetos arquitectónicos bellas, pasa la ajena, Bucaramanga, también bella Bucaramanga, pero el origen de todos esos bellos objetos arquitectónicos se parece más a esto que a cualquier otra cosa. Tengan esta imagen presente, porque la génesis de cualquiera de estos materiales es muy parecido a esto. Miremoslo por donde lo miremos. Parte de la historia. Cuando nosotros estamos hablando, ¿se acuerdan que yo les conté que habláramos, se acuerdan del acero? El acero bellísimo, bellísimo en los puentes, el Golden Gate, la Torre Eiffel, en Sydney, en la ópera, hay unos tensores en acero bellísimos y esas cosas, los cables con los que se manejan. Vamos a la génesis, que es lo que nos trae esta charla. Esto es una siderúrgica, es esto, viene de acá. Trabajar acá, esto es muy complicado. Si existe uno de los empleos difíciles del mundo, es esto, es trabajar en la siderúrgica. Yo he estado en una siderúrgica. El calor es infernal, eso es insoportable. Uno vive deshidratado todo el día. Y salen cosas muy lindas con las que se hacen cosas chéveres y se sostienen grandes estructuras y cosas de estas, pero es difícil y es complejo y es dañino hasta para la salud de sus propios operarios. Tengan eso también en cuenta. El vidrio tan bonito tampoco tiene un origen tan más fácil que ese. El vidrio, pues yo les recuerdo lo que les contaba ahorita. Estamos hablando de unas arenas y minerales que salen de las arenas, y es una mezcla entre temperatura y esos minerales, la cual nos provee de esos maravillosos vitrales, vidrios que todos tenemos en nuestras casas. El manejo, quienes hemos estado también en estos hornos, sabemos que es cualquier cosa menos fácil. Cualquier cosa menos fácil. Y miren los maravillosos hornos. Esto es moderno, por supuesto. Estos son los hornos de cocción de los ladrillos. Esto es moderno. Si la memoria no me falla, creo que esto es ladrillera Moore, que era la ladrillera favorita de Rogelio Salmona, nuestro gran arquitecto de las últimas generaciones. Pero los chircales de hace 60 años no se parecen a esto. Es más, los chircales de hace 30 años no se parecen a esto. Los chircales en realidad eran unos hornos en donde se alinean de carbón a todos lados, y esa ciudad el aire se podía cortar de una manera masiva. Lo que se veía era eso, partículas de carbón suspendidas en el aire absolutamente densas, lo cual hacía que toda la contaminación era notoria. Y por supuesto estamos hablando de la maravillosa piedra. Nosotros no tenemos tantas cosas hechas en piedra. Nosotros acá en Bogotá tenemos una piedra que se llama la piedra muñeca y otra que se llama la piedra rosita, que son muy parecidas. Y que era lo que usábamos para enchapar ciertos edificios. En el centro está el edificio Murillo Toro, hay varios, la antigua gobernación, el actual Ministerio de Hacienda. La piedra para nosotros también es importante, pero es que la piedra tampoco sale de los árboles. Imagínense ustedes el esfuerzo gigantesco que tuvieron que hacer para los obeliscos, esos monumentales que están en Egipto. Imagínense el obelisco ese gigantesco que está todavía en el sitio de excavación en la cantera, que lo tuvieron que desechar porque en el momento es comunalmente grande. Esto tiene un impacto y la piedra la encontramos en todas partes. Y ya hemos llegado aquí, esta época. Este edificio lo traje
por supuesto, yo siento un gran aprecio por Medellín, me parece una ciudad muy linda. Me parece que en realidad Colombia tiene ciudades muy bonitas, lo que es de Medellín, Cali, Bucaramanga, que me encanta, por Dios que me encanta. Barranquilla también. Pero yo traje este edificio a colación porque es que es el edificio de las empresas públicas de Medellín, de EPM, que ahorita está muy de moda por todo lo que ha pasado en las noticias con ellos. Pero resulta que esto fue lo que para nosotros fue el inicio de la era moderna de la construcción. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, un amigo llegó con una revista que salía en El Tiempo, se llamaba la revista, yo creo que era Habitar. La revista Habitar que salía en El Tiempo y el hombre llegó y dijo, mire, traje el Habitar del edificio de las empresas públicas de Medellín, es un edificio inteligente. Entonces, claro, para nosotros eso era una maravilla. ¿Cómo que un edificio inteligente? Pero muéstreme qué era. Y claro, la nota era una maravilla. El edificio es inteligente porque tiene unos comportamientos, entre comillas, automáticos, que le hacen responder a ciertas condiciones. Es decir, cuando el clima es 1 o 2 o 3, el edificio se ajusta su programación y por eso es inteligente. Cuando uno llegaba a ciertos puntos, la biometría todavía no estaba en esa vaina, pero entonces uno ya llegaba con una tarjetita y ya no había llave. Entonces uno decía, uy, esto es mucha berraquera, eso para nosotros esto era la última maravilla del mundo y nosotros mirábamos eso con unos ojos absolutamente golosos, nosotros como estudiantes de arquitectura. Ya después en Bogotá también hubo su propia. Esa era la inteligencia para nosotros, que controlaban de ciertas maneras las ventanas con unos parasoles para permitir que el sol, dependiendo de la hora, no calentara tanto el habitáculo. Y de esta manera, pues no se consumiera tanto aire acondicionado y el gasto de energía no fuera tan alto. Las ventilaciones se manejaban de cierta manera. Hay ciertas mamparas que también son autoajustables, que también se ajustan automáticamente dependiendo de cómo quiera yo ir, evitan al edificio estar fresco en sus zonas comunes que no son fáciles. Entonces, aquí llegamos nosotros a un punto en el cual nosotros dijimos, hombre, el confort, la comodidad era importante, pero obtener comodidad con un bajo manejo de recursos energéticos, porque no eran otros, como el menor consumo de energía posible, el menor consumo de agua posible, ya como que eso decía, hombre, esto es chévere, miren que para allá vamos. Y sin embargo, en ese momento, porque estamos hablando de los años 90, en ese momento, finales de los 80 y principios de los 90, en ese momento todavía nosotros no éramos conscientes de la debacle que se nos venía encima. Entonces nos parecía chévere, sofisticado, todo el cuento, pero igual seguíamos construyendo de la manera antigua. Este edificio tiene una historia que les voy, bajo mi perspectiva, todo por supuesto, bajo mi perspectiva, en este edificio, en la arquitectura posmoderna, que es la que estamos viviendo actual. Este edificio es el Met en Nueva York, el Museo Metropolitano, y fue construido por la familia Guggenheim. Para recordarles un poquitico quién era el patriarca de los Guggenheim, era Salomón Guggenheim. Era un millonario excéntrico de principios del siglo XIX. Tanta arte, que al final del paseo su familia, sus herederos, nunca supieron qué hacer con todas las cosas que él coleccionó y tuvieron que construirle un museo para poderlas meter, porque no sabían qué hacer con ellas. Con el paso del tiempo, por supuesto, el Met, todas esas cosas valiosísimas con las cuales empezó, seguramente estarán en bóvedas bien resguardadas, y el Met se volvió pues una sala de exposiciones de artistas modernos, hay salas muy bonitas, ahí hay un espacio que lo tiene constantemente nuestra Doris Salcedo, y es la única colombiana que tiene ese espacio, y nuestra queridísima Doris Salcedo. Resulta que
La familia de Salomón Guggenheim, la familia Guggenheim, creó una fundación. Era la Fundación Guggenheim. Y esa fundación funcionó mucho tiempo, y patrocinaba esto, patrocinaba más cosas que tenían que ver con arte, hasta que pasó algo. Esta es una dramatización de Los Simpsons. Este señor que está dramatizado ahí en Los Simpsons, perdón la resolución, es que no encontré una más de mejor calidad. Este señor que está representado es Frank Gehry. Resulta que en algún momento la gente en España le dijeron a la Fundación Guggenheim, le dijeron, oiga, nosotros queremos eso y está muy bien. Les dieron las condiciones, pero decía, pero el edificio debe ser emblemático. Les dieron ciertas condiciones para que construyeran los españoles allá. Básicamente la municipalidad encargada de todo este misterio, de toda esta obra también grande, fue el municipio de Bilbao en Vizcaya, pues País Vasco, y la información no me falla, la comunidad autónoma del País Vasco. Se metieron la mano al bolsillo y dijeron, listo, Frank Gehry es uno de los grandes cacaos de la arquitectura contemporánea. No cuesta poquito, cuesta plata. Y lo que el man tiene, pertenece a un movimiento que se llama el deconstructivismo. Este papel que está arrugado ahí en el suelo era la representación de la inspiración, del momento de inspiración y de iluminación que tuvo Frank Gehry para construir la ópera de Springfield, ahí de acuerdo a la caricatura. Ellos caricaturizaron la forma como él se inspiró para construir esto, que fue el Guggenheim de Bilbao, que fue el segundo Guggenheim, pero fue el primero de algo que se denomina para los arquitectos y para los posmodernos el efecto Guggenheim. El efecto Guggenheim es absolutamente importante para el planeta y para todos nosotros los seres humanos, porque esta ciudad marcó la necesidad que tuvieran edificaciones que fueran lo suficientemente raras, descomunales, desproporcionadas en muchas ocasiones, para que la ciudad fuera reconocida por ese edificio. Resulta que Bilbao no era conocida por nada más, pues sí estaba en España, en la parte de Vizcaya, que eran hombristas que tenían ellos. Pero cuando ustedes ven hoy en día esta imagen, todo el mundo dice, ah, claro, ese es el Guggenheim de Bilbao. Muchísimos de pronto ni siquiera saben en qué parte de España queda en Bilbao, de pronto otros dirán que hará en España o en Portugal, en dónde quedará, yo no sé, pero todo el mundo dice, es el Guggenheim de Bilbao. Eso se llama el efecto Guggenheim. Cuando hay un edificio que rompe con todas las formalidades, que rompe absolutamente con todo lo tradicional que traen, y de inmediato cuando uno lo ve hace referencia a esa ciudad, ese edificio forma parte de ese efecto Guggenheim. Y les voy a hacer una rotación pequeñita para poder hacer el parangón que les estoy contando. Ah, perdón, se me olvidaba una cosa. Resulta que el señor Frank Gehry, que además tiene unas ideas absolutamente por su deconstructivismo, que es el movimiento al cual él pertenece, la famosa constructivista, es un movimiento muy importante en los arquitectos contemporáneos. Pero al señor le pareció que ninguno de los materiales tradicionales que existían en ese momento le servían para su obra de arte. Como ninguno le servía, entonces le dijeron, bueno, arquitecto, entonces, ¿qué le sirve? Entonces dice, a mí me sirve el titanio. El titanio yo ya no sé cuántas veces es más caro que el oro. Y el señor recubrió toda la fachada en titanio. Él dice, mira, el titanio era maleable, es liviano y no sé qué, la conductividad térmica, la inercia térmica, la condición climática. Les expuso todas las cosas a la municipalidad de Bilbao que no tenían ni idea de dónde carajos iban a sacar el billete para pagar
para pagar la fachadita que se le estaba antojando al señor Frank Gehry. El titanio es un material absolutamente escaso. Por lo mismo, es costoso porque es absolutamente escaso. Y esta imagen que les voy a presentar, este edificio coincide con todos los condicionamientos para conservación del clima, para que la temperatura, que para que yo consuma poca energía, para recoger el agua de lluvia, todas las cosas. Él cumple con todos esos requerimientos ambientales. Y eso lo hace sentir a uno muy bien. Pero mire, resulta que si bien es cierto, yo estoy construyendo, perdón, tengo una construcción que cumple con unos cánones conservacionistas de bajo consumo de recursos, pero para construir esos recursos yo tengo que excavar media montaña para poder sacar el material con el que el arquitecto necesita construir la fachada. A mí me parece que eso es como sacar la mano, sacar plata del bolsillo derecho para meterla en el bolsillo izquierdo. Yo pienso que estamos haciendo la del bobo, porque yo no le veo nada ecológico. A mí me parece muy bonito. En algún momento, cuando yo esté parado frente al Guggenheim de Bilbao, seguramente me tomaré una foto y la subiré a Facebook y a Instagram, a todas las cosas que yo pueda poner en los perfiles, porque pues es una obra muy interesante. Pero lo que no es tan interesante es el costo que para el planeta tuvo vestir esa fachada con esas láminas de este señor, de este personaje. Lo admiro mucho como arquitecto. Este señor ya murió también, lastimosamente. Don Oscar Niemeyer. Este señor tuvo en la cabeza la obra titánica de Brasilia. Para quienes hemos estado en Brasil y conocemos a los brasileros, sabemos perfectamente que la burla que le hacemos a los argentinos sobre su ego no es ni siquiera una media tobillera comparado con los brasileros. Tengo amigos en Brasil y tengo amigos en Argentina. Y si existe algo grande en esta vida es el ego de un brasilero. Los brasileros son grandilocuentes. Todo lo de ellos es lo más grande del mundo. No importa si es un volardo, es el más grande del mundo. Entonces solamente a ellos se les podía ocurrir en medio de la selva talar su capital. Les costó mucho, recuperarse económicamente les costó muchas décadas, pero ellos talaron de una manera descomunal. A este arquitecto que tenemos enfrente le correspondió la parte artística. Hoy en día la humanidad seguramente vetaría a Brasil por eso. Hoy en día seguramente los protocolos, seguramente el mismo protocolo de Río vetaría la construcción de Brasilia. Hoy en día no se podría hacer. La humanidad se le volcaría encima porque el Amazonas no es de ellos, ni de nosotros, ni de Venezuela, ni de Perú, ni de nada. El Amazonas es de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces, atrás está el edificio de los tres poderes, eso es una creación de él. Admiro mucho a este señor, no por la tala descomunal que se hizo, sino por la obra arquitectónica de él. Ya murió hace como unos 10 años, don Oscar Niemeyer. ¿Qué me dicen de esta belleza? Los que hayan estado allá, uno las ve por las películas. No soy muy amante de muchas cosas en Estados Unidos, pero a mí sí me gustaría estar en toda la fantasía que se recreó alrededor del desierto y volverlo esto, donde ni siquiera había, solamente había arena. Y hoy en día tenemos esto. Y lo que estamos hablando es que ni siquiera ha pasado un siglo para esta transformación. O sea, estamos hablando de tal vez 80 años, no creo que sea más. Imagínense el esfuerzo económico para poder volverlo así, para poder hacer esta transformación. Es alto, por donde lo miren es alto, es grande. Para alimentar ¿cuántos egos? Muchos. Por ahí atrás está la Torre Eiffel, mírenla, ahí está, por ahí atrás está esta ruedita, imagino que estará emulando la que está en el Támesis en Londres. Miren esta belleza. En Dubái, me olvidó el nombre de este edificio, ¿verdad? Me olvidó.
este hotel es parte del efecto Guggenheim. Cuando uno ve este edificio, sabe de sobra que está hablando de Dubái. Sabe de sobra. Esto es lo que pretende el efecto Guggenheim. Que cuando uno vea la foto del edificio, de inmediato se refiere al sitio. No importa si usted no sabe en qué parte del globo terráqueo está el sitio, pero usted ya sabe que es Dubái. Algunos dirán, ay, sí, por allá por el Golfo, ay, sí, por África, ay, sí, por Egipto, ay, sí, dirán por donde sea, pero usted ya sabe que es Dubái. Uno sabe perfectamente, vimos el partido inaugural del hotel entre André Agassi y Pete Sampras jugando tenis allá arriba en esa terraza. Ya sabemos todas estas historias excéntricas que los árabes están siempre. Burj Al Arab, gracias Julián, el Burj Al Arab. Ya sabemos todas las historias excéntricas de esto. Esto, Abu Dhabi. Cuando uno ve una de las, creo que es la Rápidos y Furiosos 8, y ve uno el carro revestido de oro y toda esta película, todo lo que se recrea en Abu Dhabi. Hombre, dice uno, no, el límite simplemente es la imaginación. No, no señores, el límite no es la imaginación. Al final vamos a tratar esa frase. A nosotros nos han vendido esa historia de que todo lo que va a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia, el único límite es la imaginación. Al final, vamos a ver por qué el límite no es la imaginación. Gracias. Esta belleza, al lado izquierdo, todo ese lago gigante, es la represa de Asuán. Al lado derecho está un templo que se conoce, se llama Abu Simbel. La represa de Asuán es una represa que se construyó en el siglo XX. Era una inversión gigantesca del Estado egipcio en colaboración con los rusos. Hay muchas novelas sobre este tema, una cantidad de cosas. Yo en una fase de la universidad estuve fascinado por la cultura egipcia. Leí mucho hay un egiptólogo, a la se me escapa el nombre, que ahorita recuerdo se los digo. Narraba 100 veces, narró mucho sobre la construcción de esta represa. Resulta que estas estatuas, este monumento que estaba aquí, no estaba aquí, estaba abajo, por acá, metido en el lago. Para poder inundar toda la zona que inundaron, tuvieron que subirlo. Lo trasladaron piedra por piedra con una precisión satelital absoluta. Esa precisión satelital que hicieron, ¿para qué fue esta precisión satelital? Es muy sencillo. Resulta que este monumento está orientado con respecto al sol. Las 4 estatuas que están acá, las 4 estatuas son Ramsés segundo. Ramsés segundo, el famoso Ramsés, el de los judíos, el del mar, el de la separación del mar, ese. Resulta que estas 4 estatuas son el mismo, son Ramsés, y todas tienen una orientación porque proyectan unas sombras con respecto a los espacios que penetran allá. Entonces, el traslado había que hacerlo satelitalmente. Y estamos hablando del siglo XX, por allá 1950, de la posguerra, la segunda posguerra. Entonces, el esfuerzo fue muy alto, fue muy, muy alto, no solamente en plata, sino en la tecnología que existía, porque es que los satélites que había no eran muchos. Es más, no creo que hubiera mucho. De pronto hubiera 1 o 2, pero una cosa muy exagerada. ¿Qué ocurre? Que para yo hacer este desgaste, para poder tener una presa, no solamente tengo que mover un patrimonio arquitectónico, histórico de la humanidad, sino tengo que inundar toda una cantidad de ecosistemas que estaban ahí, que sí, estamos hablando, sí, es que eso era un desierto. Bueno, sí era un desierto, pero es que este ejemplo se ha repetido a lo largo del planeta por todas partes, por todas partes. Aquí no se hablaba solamente de que las estatuas de Ramsés estuvieran ya más lejos de las estatuas de Nefertari, que esa era su esposa, sino estamos hablando de que, ¿verdad? El trabajo y el impacto que tuvimos que hacer fue muy alto para lograr esto. Sí es cierto, se benefició mucha gente. Claro, había agua, para eso se construye una presa. Pero siempre debemos tener en cuenta
las consecuencias de la una con respecto a la otra. El costo-beneficio. Y en cuanto a costo-beneficio, esto sí se vio, pero la historia de este pueblo, esto todos lo sabemos, este es Teotihuacán, esto está en Mesoamérica, con todas sus pirámides y toda esa historia. Pero resulta que es que nosotros, cuando llegaron los españoles y encontraron esto, no encontraron gente. Porque es que se dice, o sea, lo que sabemos perfectamente es que para construir toda esta zona maravillosa de Teotihuacán, que está muy cerca del DF, para construir toda esta zona maravillosa, tuvieron que desbastar hasta donde el horizonte les permitía. Y cuando ya usted no tiene, esto es puramente ritual, esto es una visión cosmogónica de los habitantes que construyeron esto. Esto está muy bellamente manejado, el trazado urbano es una malla de damero, está bellamente construido la geometría, la parte numérica, todos los cálculos que se hacen con respecto a la cosmogonía de este sitio es maravilloso, todas las historias que se cuentan alrededor de él, pero la civilización que lo construyó al final ni siquiera terminó disfrutándolo porque tuvieron que ir. Coincide esto con un incendio descomunalmente grande que cuentan. Y se habla también cuando los guías turísticos lo cuentan. Descomunalmente grande. Ellos simplemente tuvieron que irse. ¿Tiene sentido hacer un esfuerzo tan grande para simplemente al final del paseo mis descendientes tengan que retirarse del sitio? Es parte de las preguntas de esta charla. Y vamos a pasar al otro lado de la moneda. No todas las civilizaciones, pese a que la humanidad es grandilocuente y el ego del ser humano es descomunal y nuestras ínfulas y nuestro gran aire no siempre es así. Todos cuando veamos esta imagen, yo les aseguro que todos vamos a pensar en la casa de Frodo en El Señor de los Anillos y todos pensamos en eso. La casa de los Bolsón en El Señor de los Anillos. Resulta que esa casa existe, eso existe. Eso no se lo sacaron de la manga los escritores de la película, ni los libretistas, ni los productores. Las casas se llaman las casas de turba en Islandia. Y la turba es una especie de césped que tiene unas propiedades en su base, las raícitas van aglutinando de tal manera que se forma un espesor en la base que es térmico, aislante térmico y es impermeable. A ver, por aquí tengo una preguntita. Sí, son muy bonitas. En efecto, son muy bonitas. ¿Qué ocurre? Las casas de turba son el sumum de la bioclimática, la conservación interna. Si afuera hace mucho calor, no importa. Si afuera hace mucho frío, tampoco importa, porque la parte interna, la comodidad y la armonía climática que se respira dentro es muy especial. Es un ejemplo maravilloso. Y no, por supuesto, no estamos hablando de que estamos construyendo 300 metros, 400 metros, como ahora el Burj Al Arab, que estas vainas, las Torres Auger Petronas y esas cosas. O sea, estamos explorando la otra cara de la humanidad. La cara de la humanidad que no necesita este gigantismo para poderse sentir impactante. Vamos a ver. Para mí, esto que ven ustedes en la foto, esto es el resumen de la máxima expresión de la bioclimática, armonía y paisajismo que ha podido construir la humanidad. Tiene absolutamente todas las condiciones, no riñe con el panorama, proporciona confort, comodidad. La materia prima con la que se construye es biodegradable y cuando deja de funcionar se incorpora naturalmente con su entorno. Nosotros estamos aquí para ver esta noche que la humanidad sí puede hacer cosas
que se integren con su entorno y que al final lo reconozcan, que al final la naturaleza vuelva y las asimile. La manera de construirlo es muy particular. Los habitantes de este sector del planeta tienen todo un legado cultural porque construir un iglú no es fácil. Digamos que no es difícil en términos técnicos ni tecnológicos, pero tiene una estructura y tiene unas condiciones para que dé el ángulo que es, para que el cañón por donde la bóveda de cañón por donde se entra, por donde se accede, también pueda tenerlo. Tiene una profundidad y además la cobertura, su curvatura, tiene un radio y un radio muy especial. Ellos no tienen una tabla de logaritmos ni una de estas vainas. Esto se construye de una manera muy intuitiva, porque es un conocimiento cultural, un legado. Pero ¿por qué es así? Porque no importa los vientos del tamaño que sean, que son muy altos en esa zona del planeta, no lo tumban. No importa el frío, siempre se produce una curva, es aerodinámico, entonces el impacto térmico también es alto. Para mí, esta fotografía representa el sumum de la bioclimática, el paisajismo, la termodinámica, todo lo que ustedes quieran, y además ecológico. Vamos ahora a una zona fría, de una zona fría a una zona caliente. Entonces nosotros vamos a decir, ah, sí, pero es que los esquimales y todo el cuento, ¿y cómo hacemos con el calor? No, señores, también existe en el calor su expresión. En el desierto, adivinen cuál es el material que funciona. Pues es que lo que tienen ellos es arena por todas partes. En el desierto, los habitantes, ellos son los patriarcas del adobe. Ellos son los que saben cómo manejarlo. El adobe básicamente es ladrillos de tamaños más grandes que los que nosotros vemos acá con el ladrillo tolete, los cuales se confinan en unas formaletas, y esas formaletas son hidratadas, además con un esfuerzo, porque el agua de allá es agua de aljibe, es agua de pozo profundo. Entonces, hidratan esos ladrillos y los dejan secando al sol. Los ladrillos tienen unas dimensiones especiales que son calculadas con unas fórmulas complejísimas, tan complejas que no tengo ni idea, ni siquiera ellos mismos sabrán cuáles son esas fórmulas. Simplemente las heredaron de generación tras generación. El tamaño es el especial. ¿Por qué? Porque en el desierto, quienes han estado allá lo saben, en el día puede hacer 48 grados, no sé si de pronto 50 ya con el cambio climático, pero en la noche puede hacer 30 bajo cero. Entonces, ¿cuál es la condición de estos hábitats que están acá? La condición de estos hábitats es que el calor que llegue en el día caliente las paredes. Eso se llama inercia térmica. Ellos, por supuesto, tienen tratados. Allá todos esos habitantes del desierto son doctores en termodinámica. El sol calienta el ladrillo, el adobe. Ese calor se acumula dentro del ladrillo, dentro de la pieza, en la masa, y se va liberando paulatinamente a lo largo de la noche. Esa es la gran sabiduría que ellos tienen. Ahí ninguno de ellos ni fue a Harvard, ni a Cambridge, ni al MIT, ni a nada de esas cosas. Ellos simplemente saben que si el ladrillo lo construyen de ciertas dimensiones, el calorcito que le pega cuando está de día, pues en la noche se va liberando. Y el frío de la noche se va acumulando sobre ese calor de tal manera que en el día el ladrillo también está fresco. Yo no creo que ellos tengan allá grandes aire acondicionados ni con qué comprarlos, ni siquiera creo que tengan con qué prenderlos. De pronto paneles de energía solar hoy en día. Pero esos adobes de ellos son una solución bioclimática espectacular y es parecido al iglú. No son tan paisajísticos como el iglú, por eso este es el segundo puesto en paisajismo. Sin embargo, esto es térmico, ecológico, biodegradable. Cuando termina, seguramente se va a incorporar al planeta y la masa del planeta lo va a asumir sin grandes conflictos. Pero es que tampoco tenemos que irnos al Sahara para nosotros tener esta fachada, este muro es de cualquier pueblo de Antioquia, de Boyacá, de Cundinamarca, esto está en todas partes. Bueno, en la costa no,
Santander. Nosotros tenemos de esto por todas partes. Ustedes ven acá, esto tienen unos surcos. Les voy a mostrar unos surcos. Ahí con el mouse estoy, todas son lineecitas, todas son lineecitas, todas esas son lineecitas. Esto se llama tapia pisada. ¿Por qué? Porque para hacerla tenían que pisarla. Entonces uno viene y pisa, entonces uno monta una formaleta por un lado. Sigan ahí un poquito el mouse. Esto es ancho, esto tiene por lo menos 60 centímetros o 50 centímetros de ancho. Por el otro lado montan otra formaleta, que son tablas. Y el indígena se para, porque esto no lo hacían criollos, sino el indígena se paraba y comenzaba a pisar una argamasa, que es la mezcla de fibras vegetales, del vegetal que estuviera, que era, había paja, había, bueno, diferentes vegetales, fibras, y barro. Y pisaban, y pisaban, y pisaban. Y esa compactación, por eso se llama tapia pisada. Y esa compactación llegaba a cierta altura hasta que se completara el muro. Se usaba para cerramientos, se usaba para infinidad de cosas. Y les voy a contar, esto a mí me parece un paisaje muy bonito. Paisajístico, térmico, aislante acústico, biodegradable porque está hecho con materiales naturales, duradero, perdura en el tiempo. Claro, no estamos hablando de esos egos inflados de Dubái, de los chinos, de Las Vegas. No estamos hablando de lo que pasó en Brasilia, ni siquiera de lo que pasó en Mesoamérica, pero estamos hablando de que nuestro esfuerzo puede hacerse de una manera que para nosotros sea agradable, estético, confortable, cómodo, económico, ecológico y todas esas cosas que podemos ver. No por esta fachada, por la degradación, ¿no? Porque pues en realidad en la Candelaria tenemos fachadas de estas por cantidades industriales. En el valle, en todas partes hay fachadas de estas en donde pues, esto es bareque, esto no es otra cosa. La traje para poder mostrar porque pues esto es un bareque que no está cuidado, no está preservado. Sin embargo, estas cañas que están acá recubiertas con el barro, con una estructura interna que era en vacío, esa estructura interna tenía una particularidad. Ese vacío era el colchón térmico y acústico. Yo no creo que ellos supieran mucho de esta vaina. De pronto los españoles sabrían algunas cosas, pero no. No sé hasta qué punto. Pero es térmico, acústico, paisajístico, porque cuando se conserva ya no se ve como esto. Aquí lo traje fue para mostrarle el detalle. Pero se puede. Claro, no tiene el tamaño del Burj Al Arab. Y esta, aquí para los amigos que, paisas o que hayan estado por allá, porque yo creo que todos lo conocemos. Nuestra maravillosa Guadua. Miren, no tengo nada más que venias. Yo estudié armado de estructuras en Guadua, en el SENA. Y yo solamente tengo venias y admiración por este material. Yo no tengo otra cosa. Solo le conozco bondades. Lastimosamente, a nosotros no nos ha llegado todo el acervo cultural de cómo lo manejaron los ancestros del siglo XVIII y siglo XVII, todas esas gentes que lo manejaron. Hubo un corte cultural en el siglo XIX y en el siglo XX. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande, se ha hecho un esfuerzo donde yo estudié, por recopilar esa información. En el eje cafetero también, las universidades han hecho un esfuerzo muy grande. Yo conozco la Facultad de Arquitectura de Armenia, y es absolutamente hermosísima. Toda está hecha en Guadua, es un trabajo hermosísimo. Tiene una particularidad, donde usted siembre Guadua, donde usted tenga un rodal de explotación para la Guadua, siempre hay agua. Es el suelo mejor hidratado que podamos imaginarnos. Esta imagen me gusta mucho. Esta es una imagen descargada de internet, no tiene nada del otro mundo. Representa ese concepto, es la bioclimática. Ese concepto, bueno, uno viene y dice, pero ¿qué carajos es la bioclimática?
Descompongan la palabra, no es nada más. La bioclimática es la correcta relación entre la vida y las condiciones, que no son solo climáticas, rodean al que está viviendo ahí. Es una correcta relación, no es nada más. La vida y el clima que lo rodee. ¿Cómo obtengo yo esa correcta relación? Mire, para mí es sencillo. La correcta relación la obtengo yo, viviendo bien sin necesidad de tirarme todo el contexto que yo tenga. Yo no tengo por qué desbaratar, sí, sí, el concepto. Ya vamos a mirar ahorita. Sí, claro, se pueden hacer casas modernas con Adobe. Ahorita les voy a contar estas preguntas. Les voy a hablar sobre estas preguntitas. Resulta que nosotros tenemos una posibilidad, y es que tenemos tecnología, y es parte de la pregunta que me hacen. Entonces, es el correcto balance entre la tecnología. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo, pero la tecnología no para fabricar vainas raras, sino la tecnología para determinar por dónde corren las brisas de una manera precisa. La tecnología para yo poder correr el modelo aerodinámico y mirar cuál es la apertura ideal de las ventanas, cuál es la inclinación perfecta de las cubiertas para que las cubiertas lleven los paneles de energía solar, todas esas cosas. La tecnología en favor que mi casa sea armónica. De que mi casa sea armónica. A ver, ¿qué pasó? Este es otro concepto, este concepto me encanta. La permacultura. La permacultura tiene el origen en Australia. Los australianos son una maravilla en muchas cosas. Yo no lo conozco. Pues por esas cosas me falta mucho. Yo he solamente recorrido Sudamérica, pero en Australia hay muchas cosas muy interesantes. Resulta que ellos tienen unas condiciones climáticas y un ambiente bastante agresivo, fuerte, temperaturas altísimas. No tienen tantos recursos naturales como nosotros, entonces tienen que ser muy recursivos. Entonces, por allá en los años 70 se reunieron un par de ingenieros, uno era Holmgren, el otro no me acuerdo cómo se llama, Mollison, me parece, en el año 70, y ellos decidieron crear algo en donde hubiera un balance de la siguiente forma: diseño, agricultura, economía, sociopolítica y ecosistema. Se metieron en semejante chicharrón. Miren todos los balances que trataron de cuadrar y crearon este concepto. Se llama permacultura. Permacultura. Hay comunidades acá que manejan mucho este concepto de la permacultura. ¿En qué se basa? Que yo tenga un diseño bonito, lo primero. Que yo tenga la agricultura necesaria para sostener mi economía, si bien es cierto no toda, una buena parte. Que yo no tenga grandes dependencias de otras comunidades, ahí ya estamos hablando de sociopolítica, y que yo le aporte a la fertilidad de mi contexto. Eso es ecología. Miren cuántos conceptos hay detrás de esto. Y yo se los resumí acá en 2 o 3 minutos, pronto 4. Pero detrás de esto hay una gran cantidad de cosas. Hay una comunidad que trabaja mucho la permacultura por el lado de Mesa de Yeguas. Me parece muy bonito ese sistema, me parece muy bonito ese trabajo. Vamos ahora a lo tradicional, lo que todos conocemos, las energías renovables, energía solar. Es muy sencillo, el principio es básico. En su momento fue el causante de un premio Nobel. Básicamente se trata, yo ya lo he contado varias veces, se trata el sílice, la arena de sílice, cuando le dan los rayos solares, libera electrones. Ese principio fue el causante de un premio Nobel. Y resulta que esa liberación de electrones, entonces ellos la cuadran, básicamente los paneles son eso, sílice, que al calentarse libera electrones, los electrones son transformados por son recogidos por unos conectores, son transformados por un inversor, y todas las cosas. Algo conozco yo de energía solar y he trabajado un poquitico de hecho. Sirve para todo el planeta, para todo el planeta. Nosotros acá no la usamos mucho porque nosotros tenemos una cosa que puede ser hasta contraproducente. Resulta que nosotros somos ricos en energía hidroeléctrica. Al ser ricos en energía hidroeléctrica, porque tenemos muchos ríos, muchas presas y esas vainas, pues entonces subestimamos la energía solar.
pero la energía solar existe acá y se usa desde los años 30. Y ahí los edificios tenían en el techo calentadores, energía solar. Se me está cortando la batería. Un momento, por favor. Por fortuna, estaba cerca el cargador. Entonces, esta energía, yo recuerdo que ese calentador de esa época, ese apartamento, yo creo que empecé a vivir allá en el 89 y todavía el panel funciona. El panel, mi mamá tiene aún ese apartamento y el panel funciona, es algo longevo, pues seguramente no debe tener el mismo nivel de eficiencia, debe tener una eficiencia cercana al 30 o 40% máximo, porque van perdiendo eficiencia con el paso del tiempo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque las ciudades, todas las ciudades colombianas están enfrentando el dilema de sus basuras y sus residuos. De los residuos que nosotros generamos, Bucaramanga tiene un problema grandísimo. El más grande de todos lo tiene definitivamente Bogotá. Es un reto que todos lo debemos hacer. Ni siquiera Medellín lo ha podido resolver con lo cívica y con lo de avanzada que es esa ciudad. Ni Cali también con toda su cohesión y con todo su desarrollo, una ciudad también muy bonita. Pero para nosotros la biomasa es importante. El concepto de biomasa es demasiado importante. Esa palabra también es sencilla. De ahí se genera todo lo que esto encierra. Biomasa simplemente quiere decir materia viva, nada más. No quiere decir nada más. ¿Qué es materia viva? Debemos entender nosotros que el porcentaje de residuos que generamos, que en realidad es basura, es muy poquito. Y es tan poquito que es tal vez el 1%. Hay países del mundo en los que ni siquiera llega al 1%. Hay países del mundo en los que el 100% de los residuos para cocinar se genera para cocinar y para calentar los hogares. Se genera tierra, compost, para volver a fertilizar y reciclar todo el circuito de fertilidad del planeta. Se generan cantidades de cosas, nutrientes, se generan alimentos, por supuesto, se generan muchas cosas. Es muy poquito lo que en realidad es basura. El viento, esta imagen habla por sí sola. Lastimosamente nosotros no pertenecemos a una gran zona aprovechable para esto solamente en La Guajira, grandemente, y de hecho allá en una empresa Gaviotas, y hay una empresa española también que está aprovechando muy bien eso, allá en la zona de La Guajira. Para nuestras casas, yo quiero, por allá tengo un reto de alguien que me estaba hablando que hasta en los apartamentos se puede hacer, una amiga, compañera de Greenpeace, que está obsesionada con este tema y una obsesión muy saludable. Nosotros, todo lo que votamos se puede convertir en alimento. Todo lo que nosotros votamos se puede convertir en alimento. Hay granjas de biodigestores acá en Bogotá por cantidades y ellos necesitan de nuestros desechos. Y no que terminen allá haciendo estorbo en Doña Juana, ni haciendo males en Doña Juana, porque en realidad ellos no han sabido manejar eso. En el diseño, para ingenieros, arquitectos y diseñadores industriales, el reaprovechamiento y el redireccionamiento de las aguas con las cuales nosotros trabajamos. Este esquema nos habla de eso, del agua. Mire, es muy importante. Es muy importante que nosotros no pensemos, porque es que es fácil para nosotros, uno le puede preguntar de pronto a un niño pequeño y le dice, ¿dónde sale el agua? No, pues del grifo. Claro, mire papá, que de acá sale el agua, yo abro el grifo y sale agua. No. Nosotros a veces actuamos como ese niño, y la mayoría de los adultos cometemos ese error. Seguimos pensando que el agua viene del grifo.
y que cuando termina, desaparece mágicamente con todos sus contaminantes en un sifón o en un drenaje y ahí se acaba el asunto. Podemos alcanzar altos estándares de confort, de comodidad, sin necesidad de estar con nuestros desechos contaminando el suelo, porque es del suelo del que derivan después nuestros alimentos. Parece irónico, pero es como estarnos envenenando a nosotros mismos. Ah, con el plástico. Ya yo les había contado a ustedes en una charla que hicimos sobre el plástico. Este puente es una maravilla y hay cientos de kilómetros de puentes en Asia. Los orientales que siempre nos llevan una papita en todo nos llevan una papita. El manejo del reciclaje del plástico, sí, nosotros incorporamos, nosotros creamos un elemento nuevo, para mí, ese es mi concepto. Nosotros creamos un elemento nuevo en la tabla periódica de plástico, en todas sus variables. Ya lo creamos, ya no podemos deshacernos de él. No importa cuántos experimentos de degradación se hagan, el plástico nunca va a desaparecer. Esa partícula polimérica, no importa cuán degradado uno cree que esté, ahí está. Y está tan incorporado a nosotros. Los bacteriólogos, la bacteriología a nivel mundial, ya en los exámenes coprológicos hay un porcentaje para los polímeros que nosotros botemos en nuestras heces. Nosotros también, y los carnívoros, bueno, yo soy vegetariano, aquí hay varios amigos vegetarianos, pero nosotros consumimos plástico. Y la prueba está en que los bacteriólogos ya lo tienen detectado y está entre el cuadro de análisis, abajo hay una partecita en donde está qué parte de sus heces tiene plástico. Con el plástico hemos hecho cosas maravillosas, si es cierto. Este edificio todos lo conocemos, ¿no? Es parte también del efecto Guggenheim. Parte, el nido de pájaros y el cubo de agua, todos sabíamos exactamente a qué representa las Olimpiadas que se celebraron en China, Beijing. Por eso se llama efecto Guggenheim. Pero mire el efecto Guggenheim a dónde nos lleva, a hacernos cada vez más rebuscados, a hacernos cada vez más grandes, a hacernos cada vez más luminosos, a hacernos cada vez más descomunales y grandilocuentes. Y no importa nada, porque se paga el costo. No importa, yo lo pago. ¿Cuánto vale? A ese es el tema. Este material es un material complejísimo. Yo no me acuerdo, la estoy echándole cabeza. EFTE, creo que es que se llama ETFE. Etilén, ay, jue madre. En este material está hecho también el estadio Allianz Arena de la ahorita Bayern de Múnich, de la ahorita campeón Bayern de Múnich. Etileno tetrafluoroetileno, ya me acordé. Etileno tetrafluoroetileno. Es tan difícil este nombre como difícil que se degrade en algún momento de la historia de este planeta. Bonito sí, climático sí, paisajístico no, porque el efecto Guggenheim no es paisajístico. Simplemente él rompe el paisaje para que se quede en la impronta de las mentes de los visitantes o de los que soñamos con visitar esas ciudades. Sin embargo, pues el plástico pues es necesario. Las vísceras de todos nuestros edificios y nuestras casas llevan plástico por dentro. Es algo que para nosotros es casi que una tautología, ¿no? El plástico y la construcción son hermanitos, como el acero, como el hierro, como la arena, el ladrillo. Lo usamos también para más cosas. Los pisos y esas vainas, yo pienso que son empleos que además aquí también va un porcentaje de plástico reciclado y también se trata de reciclar un poquitico estos materiales. En los ladrillos también los vemos de una manera muy práctica. Con este es muy particular, este es muy chusco, este es un experimento colombiano. Me parece que son del eje cafetero los autores de este experimento. Entonces ellos crearon un ladrillo
que además es un experimento no solo de arquitectura no tanto, es un experimento de diseño industrial, en donde el ladrillo no necesita pegante, simplemente es un sistema de macho-hembra en donde calza el uno con el otro y se van levantando. No hay puente de adherencia, simplemente hay adherencia mecánica porque las superficies intercalan la una con la otra. Un experimento interesantísimo, interesantísimo. Es un arquitecto paisa que hace esto, el Eje Cafetero. Muy buen, de verdad un gran trabajo de diseño industrial, gran trabajo. Con el ladrillo también todos los diseños que grabamos, esto es arquitectura efímera, lo que se hace en corferias, tantas cosas que tienen, pero el ladrillo vuelve y se usa, entonces lo usa uno para una exposición, para otra exposición. En Medellín también tantas ferias que se hacen, en Cali, o sea, nosotros tenemos ciudades muy dinámicas. También pensemos en que la arquitectura y el diseño y la ingeniería, porque detrás de esto también hay ingeniería mecánica por cantidades. Entonces, todo ese concepto, entonces, está bien, yo ya tengo que convivir con él, pero entonces no lo voy a votar, voy a usarlo frecuentemente de una manera cíclica para que yo pueda convivir con él. Y lo hago de una manera que el diseño me ayude a verlo siempre moderno, porque la inmensa palabra es, ¿puedo seguir siendo moderno y conservacionista al mismo tiempo? Nuestras tejas y nuestras cosas, por todos los lados, las pedimos por cantidades industriales. Estas son las famosas láminas alveolares de las cuales hay de todo tipo, todas las marcas, Ahover, Arcos, no sé, N.1000 marcas. Y para nosotros, pues, casi que nosotros no nos imaginamos un patio sin una cubierta de estas, porque después, ¿quién se aguanta ese sancocho usted con una teja de otro material? No, todos, ¿qué pedimos? No, porque a uno lo llaman, entonces le dice, bueno, arquitecto, ¿y usted entonces en qué va? Yo necesito que no me dé tanto calorcito y que yo no me sole y que los filtros, güey, no hay que, y pues ahí viene uno como arquitecto que le dice, pues láminas alveolares de policarbonato, porque ¿qué más hace uno su merced? Es eso. Y resulta que la gente que es tan recursiva viene y nos muestra esta belleza. Mire, este señor no se va a ganar el Pritzker. El Pritzker es el premio Nobel de los arquitectos. Este señor no se va a ganar el Pritzker, no lo va a mencionar nadie. Pero a mí esta vaina me parece tan absolutamente recursivo. Yo reciclo. Yo soy muy juicioso con el tema del reciclaje. Yo llegué el otro día al reciclaje y llegué y le dije a la señora que me atendió, le dije, oye, ¿qué hacemos con las botellitas de amor? Entonces la señora me dijo, tráigalas, pero no se las pago. Entonces yo le dije, bueno, listo, yo voy entonces para podérselas llevar. Entonces le digo, tranquila, no me las pague. Entonces me dice, lo importante es que ¿usted para qué las usa? ¿Usted construye con eso? No, nosotros las desbaratamos y sacamos los papelitos que hay por dentro y comenzamos. Entonces resulta que el principio de las botellitas de amor, que es el principio constructivo, se pierde. Este señor dice, mire, no, de pronto sí se puede. ¿Cuánto pasará y cuántas personas aprovecharán esto? Vaya uno a saber, pero sí se puede. Y cuando uno comienza a mirar las formas, en realidad uno dice, oiga, ¿qué tal que sí? Mire que sí. Nos salimos un poquitico del cuadrado, del vértice, del ángulo recto, y comenzamos a jugar con algo más orgánico, y resulta que esto es acústico, térmico, sísmico. Tiene una cantidad de comportamientos que quedamos aterrados con esto. Es muy interesante, muy interesante. Que seguramente, si lo dejamos a la vista, pues bueno, ahí sí ya me... Pero mucho se podría solucionar y se puede solucionar con este tema. Tienen botellas y botellas y botellas y botellitas de amor guardadas y no saben qué carajos hacer con ellas. Y cuando yo le pregunto al del reciclaje, me dice, tranquilo, tráigala que yo aquí las abro y le saco lo de adentro. Entonces, ¿para qué carajos le eché lo de adentro? Y aparece esto. Esta vaina, cuando yo lo vi, me causó mucha inquietud. Este edificio, me parece que este edificio se llama el EcoArc. Esto es en Taipei en Taiwán, China. Tiene un concepto, ellos organizaron sus propios troqueles. Este es un edificio sísmico, bioclimático, acústico, tiene todos los requerimientos. La compañía que lo hizo, esta vaina, ay carajo, se me olvidó el nombre del grupo de arquitectura. Bueno, no me acuerdo, me acuerdo, lo digo ahorita. Está mencionado por todas las revistas y los portales de arquitectura y diseño del mundo.
Y ellos organizaron un troquel, reciclaron por todos los lados, por todas partes reciclaron. Consiguieron plástico, consiguieron todas las cosas, organizaron el troquel y construyeron estas piecitas. Así se ve en la parte de afuera, la parte de adentro se ve distinta. Son botellas, todas son botellas, no son otra cosa que botellas. Botellas con una base que engrana. Esto ellos lo llamaron el polibrick, ladrillo polimérico o polímero. Brick es ladrillo, polibrick, lo llamaron así. Ha sido mencionado por todas partes y en su resultado a mí me parece estético. Adentro hay un salón de exposiciones artísticas. Entonces sí se puede. Claro, este tiene menos recursos y este tenía más recursos de todo tipo. Pero entonces sí hay alternativa. Lo importante es que la humanidad sí tiene alternativas para hacerlo. Así se ven las botellas. Este es el entramado de ese muro. Es muy interesante. Muy, muy interesante. El relleno con el que se hacen estas botellitas es lo que le ayuda en la parte climática, para que la inercia térmica sea la apropiada. Este experimento es una maravilla. Este experimento se repite en cuanto a favela existe en Brasil, en cuanto a colonia allá en el mundo, se replicó. Alguien que todavía no se sabe, algunos dicen que es en Brasil, otros dijeron que era en Asia, hay muchas partes. Resulta que las casas son construidas la una pegada de la otra y la una casi que encima de la otra. Entonces, lo único, ellos no tienen espacios exclusivamente sino para una puerta, no hay una ventana, una puerta. Entonces la gente, el ser humano que en su recursividad descubrió que si pone una botella y la llena de agua, incluyendo en la noche, porque hasta la luna causa este efecto, esa reflexión de la luz, esa condensación de la luz y luego reflexión, actúa como si fuera un bombillo. Y estas personas que no tenían ni siquiera una ventana cuando tuvieron esto, para ellos fue el invento del siglo. Esto sí se merece el premio Nobel. Esta vaina ¿para qué? Pero esto le alumbró la vida a muchas personas. Hay decenas de documentales en YouTube de este elemento. Es una maravilla, es divino. Esto es diseño industrial. Esto es ingeniería mecánica. Arquitectura, sí no mucho. Pero este es diseño industrial e ingeniería mecánica porque aquí hay mecánica de fluidos, la que usted quiera. Y seguramente ellos no estaban ni en Harvard, ni en el MIT, ni en Cambridge, ni en todas esas cosas, todas esas escuelas tan rimbombantes del planeta. Este personaje también seguramente tuvo una solución más bonita para las botellitas. Esto ya, y no me parece desagradable, seguramente no se va a ganar el Pritzker, pero sí es bonito, es interesante. Tampoco uno viene, no todo el mundo es Zaha Hadid, no todo el mundo es Santiago Calatrava, no todo el mundo es Meyer, no todo el mundo son ellos, ni todo el mundo es Rogelio Salmona. Entonces, sí hay formas de hacerlo de una manera que sea más agradable y podemos hacer el experimento también con botellitas. Resulta que hay un efecto, esto se llama el efecto Venturi, que se va también de los fluidos, y el aire es un fluido, a lo largo de una línea. Entonces resulta que les voy a contar cuál es el principio. Yo el efecto Venturi y ustedes quedan gringos. Y le digo, no, esto se basa en el principio de Bernoulli, y si usted no es ingeniero, pues no ha estudiado el principio de Bernoulli. No, es sencillo. Cuando usted quiere enfriar algo, cuando usted le pasan la sopa, y la sopa está caliente, entonces ¿usted qué hace? Soplar, pero usted no sopla con la boca abierta, usted sopla con la boca bien cerradita, como si fuera a silbar, y sopla, y ese viento que sale no es caliente, es frío. Si al contrario, usted está por ahí en el SIT parado en otras ciudades, el paradero que fuere, y usted no tiene guantes, y usted está muerto el frío, y usted comienza a soplar así, y usted dice, uy, voy a calentarme un poquito, y usted va a soplar, entonces
Y ya no sopla con la boca cerradita porque el viento es frío, sino sopla con la boca abierta. Y ya sale aire caliente. Eso es el efecto Venturi. La boca es aire caliente. Es una sustracción del muro en donde por este lado viene el aire caliente, por eso está el sol y este man está en camiseta porque está haciendo calorcito. Y el aire entra caliente por este lado, se comprime en el cuello de la botella y por el otro lado sale refrigerado. Y se supone, y se supone no, las mediciones térmicas son de diferencias de 10 grados centígrados. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en el confort de una vivienda, la comodidad de un habitante de cualquier casa, sin aire acondicionado, que adentro tenga 35 grados y que de un momento a otro ya no sean 35 sino 25? Eso es uno estar en el paraíso. Eso es uno estar en el paraíso. Esto, acá está más claro. Los recortes, las cuadras. ¿Y qué necesitan? Unas botellitas que hay por ahí por todas partes. Simplemente aire caliente por este lado, se comprime en el cuello y en la compresión pierde el calor y entra frío. Y entramos a la siguiente palabra, que es el cierre de mi exposición con ustedes. Apenas una exposición tan larga de haberles echado tanta carreta, siempre nos gastamos tiempito. Esta palabra es para nosotros pensarla. Sostenible. Suplir las necesidades propias con la seguridad de que las generaciones futuras tendrán los recursos para suplir las suyas. Qué dilema tan grande, ¿no? Es acordarme que si yo tengo hijos, que yo tengo sobrinos, que yo tengo generaciones que vienen después de mí y que ellos necesitan vivir igual que yo lo hice. Y ahí es en donde yo les dije que se acordaran del impacto y de la mina de titanio, por allá yo les conté. Miren, hay un calculador que lo tiene la ONU, un calculador de recursos naturales. Yo les cuento una cosa, en esta semana salió, fue muy buena. Resulta que nosotros hasta hace un año nos estábamos consumiendo el 175% de los recursos naturales del planeta. Uno no hace falta ser un genio de las matemáticas, ni ser un doctor en ingeniería para saber que si nos estamos gastando el 175% de los recursos del planeta, quiere decir que nos vamos a quedar sin recursos. Gracias a la pandemia, ahora nos gastamos el 160% de los recursos del planeta. Algo bueno tienen las cosas, siempre. Pero no puede seguir así, porque simplemente quiere decir que en algún momento nos vamos a quedar sin planeta. Quiere decir que esto es un estilo de vida que no es sostenible. No es sostenible. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta todos para su vida, para sus cosas. Sé que es difícil y sé que estos postulados, hablar de ellos en teoría es una cosa y hablar de ellos en la práctica es otra cosa. Pero si nosotros en este momento, tan solo así, tenemos la inquietud y la cultura, por lo menos nos queda la inquietud, la próxima vez que nosotros vayamos a la finca de una familia, la vamos a ver diferente. De nuestra familia, si tenemos la bondad de tener una finca, un pedazo de tierra nuestro, como es el caso de la comunidad de con la que yo estoy, nosotros tenemos una montaña, un pedazo de montaña hermosísima. Si ya nosotros somos conscientes del concepto sostenible, seguramente cuando llegamos a la montaña o nuestro pedazo de tierra o nuestro lote, ya no lo vamos a ver igual. Cuando construyamos una casa y tengamos la oportunidad, ya nosotros vamos a decir, bueno, ¿a dónde va el agua y de dónde? Entonces, para cerrar mi intervención y abrir paso a las inquietudes, memoricen. Ustedes tienen hijos o sobrinos y tenemos generaciones venideras, igual que yo. Hagámosles la vida a ellos un poquito más fácil. Así, pensándolo así, se la estamos haciendo al planeta. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla para entrar a escucharlos a ustedes, porque ya hablé bastante. Ya hablé bastante. Por acá tenía yo unas inquietudes y las voy a resolver de inmediato. ¿Se pueden hacer casas modernas con Adobe? Sí,
El adobe sí, hay un tratado muy bonito de una fundación que publicó 2 libros que se llama Construcción en Tierra. La fundación queda aquí en Teusaquillo, bellísimo. Tenía, perdón, porque alguien me hizo el favor de quedarse con ellos. Pero bueno, se pueden volver a comprar. Pero sí, se llama Construcción con Tierra. Y podemos hacer cosas modernas con tierra, con adobe, con tapia pisada. Se pueden hacer muchas cosas. Pero lo más importante de nosotros es que las urbes tienen unos lineamientos y uno pues va y compra, uno va donde la construcción, uno va a Constructora Bolívar, a Insiurbe, bueno, a todas las constructoras que haya. Entonces uno va y ya compra la casa, porque pues ya se la están vendiendo y uno va al banco simplemente y tramita. Pero el día que nosotros tengamos la oportunidad, acordémonos un poquito de estas charlas y acuérdense del adobe. Cuando uno viene y dice paneles solares, acuérdense de los paneles solares. Me pregunta Janet Barriga que si en propiedad horizontal se puede. Claro que se puede. Hay que poner de acuerdo a los vecinos porque los paneles hay que ponerlos en la copropiedad, que es la placa del techo. Pero si los vecinos se ponen de acuerdo, porque además yo los he instalado. Yo conozco esto porque ya he participado en varios y he estudiado el tema de la energía solar. Entonces, cuando yo voy, incluso, bueno, voy a decirlo porque no pasa nada. En el World Trade Center yo monté un sistema. Fue difícil ponerlos de acuerdo. Difíciles, 2 sistemas de hecho. Al final los sistemas dijimos, bueno, pero es que el sistema era para las zonas comunes y en las zonas comunes ustedes van a haber reducido la factura de tanto. Y cuando vieron eso, ¡ah, verdad! Entonces, ¿cuándo recuperamos la plata? No, la plata la recuperan en 5 años. Dice, uy, sí, entonces sí vale la pena. Claro, sí se puede. Pero en propiedad horizontal se necesita que la copropiedad haga toda la tarea para ponerse de acuerdo y del visto bueno. Si en este momento ya no hay más preguntas acá en el chat, entonces, si alguien tiene inquietudes al respecto de la charla, por favor, el micrófono está abierto y soy todo oídos. ¿Alguna inquietud? Gustavo, yo quisiera saber, ya hablando de vivienda urbana, de forma local, si es posible, por ejemplo, acá en Bogotá, es posible construir viviendas sostenibles a un costo que se pueda, pues digamos que sea, se me fue la palabra, que sea viable. Sí, sí, es definitivo, sí se puede. Claro, claro que se puede. Seguramente hacer tapia pisada pues va a ser muy jodido, seguramente, pero el bareque ha existido acá, está en la Candelaria, por todas partes de la Candelaria está el bareque. Y el adobe, no sé en qué, también lo he visto en algunas partes, no es tan fácil, pero claro, claro que se puede, sí se puede. Lo importante en esto, mira, las normas de construcción para todas las ciudades es la misma norma, el acuerdo que rige para el país es el mismo. No rige no rige la forma arquitectónica como tal. Y el Código Nacional de Sismorresistencia tiene apartados, capítulo para la tapia, el adobe, la guadua. El Código Nacional de Sismorresistencia último, que es el primero que se saca sin que haya un terremoto, porque el laboratorio de nosotros los colombianos eran los terremotos. Entonces, el primer código salió cuando el terremoto de Popayán. Lo actualizamos cuando el terremoto del eje cafetero. Y esta es la primera vez que no necesitamos un terremoto porque dijimos, oye, ya no, pero no esperemos un terremoto para actualizarlo. Este Código Nacional de Sismorresistencia tiene normas para esos materiales. Hay materiales de construcción tradicional y está la guadua, está el adobe, está la tapia, hay varios apartados para eso y hay tratados sobre ese tema. Lo importante de esto siempre es estar un empapado con alguien que le pueda asesorar en ese tema. No es fácil, les repito siempre, esto no es fácil, pero no hay que ir a la NASA para poderlo solucionar. Simplemente traten de encontrar que hay ingenieros, diseñadores, arquitectos que tienen mentalidades diferentes, que piensan y ven la vida un poquito distinta y que van un poquito más allá. Para que amparado en eso, uno dice, bueno, yo puedo hacer cosas y se pueden hacer. Pero sí, sí se pueden hacer y en el Código de Sismorresistencia está contemplado. Ok, gracias. Bueno, pues si alguien más tiene preguntas, el micrófono está abierto o en el chat. Hola, Yo buenas tengo una noches.
Hola, buenas noches, Buenas noches. Gustavo. Yo tengo una pregunta. En una casa de campo donde no hay electricidad todavía, sí hay redes eléctricas, pero sale muy costoso poner ¿cómo se llama? El de las El, cuerdas, el tendido, sí, la, la cometida eléctrica, el la transformador y todo eso. cometida, el transformador, todo eso sale costoso. Yo quisiera saber si los paneles solares saldrían más baratos o sería viable eso. Sí, Rosalvita, sí. Sí es cierto. Sí sale más barato. Mira, yo en estos días no, hace un año, 2 años, construí una bodega para un grupo empresarial, hace unos años. Resulta que yo tuve que hacer todo el trámite para la cometida para la bodega. Entonces, el trámite para la cometida de la bodega costó casi 60 millones de pesos. Claro, era una bodega, no era una casa. Pero eran 60 millones de pesos. Es una cosa exagerada y el consumo también lo es. A esta bodega, paneles solares habían costado más o menos 120 millones de pesos. Era más caro que la cometida, pero la luz que están pagando es como de 2 millones, de 3 millones mensuales. Entonces, cuando uno mira y uno hace todo ese costo y todo ese equilibrio, una casa normal debe costar, un sistema para una casa debe costar más o menos unos 20 millones de pesos. Cuando es una cabaña ya es más pequeño. Pero cuando uno mira que la cometida cuesta 10 millones, o 12 más o menos debe costar, y yo me voy a chupar los otros 10 millones más o menos en 1 año o 2 años, pues entonces yo sí lo pensaría. Yo sí pertenezco al grupo de los que digo, vale la pena. Primero porque estoy trabajando sin el detrimento del recurso natural, del agua, el maltrato del agua. Y el segundo, porque es más barato. Al cierre del ciclo, yo voy a salir ganando. Al cabo de 10 años, yo voy a salir ganando mucho dinero. Entonces, y el planeta va a estar más tranquilo. Aquí tengo un comentario de Sandra. Sandrita, ¿cómo estás? Sí, miren, de verdad, miremos a los ancestros. Qué frase tan bonita. Miremos a los ancestros. Es un balance, pero para mirar adelante tranquilo, yo también tengo que mirar atrás. En la ingeniería siempre se hace. Siempre se hace. En la ingeniería es obligatorio en el recurso. Es que es parte casi que del método científico. Yo tengo que mirar atrás todos los experimentos y volverme proyecto. Y nosotros tenemos en los ancestros, tenemos cosas muy bonitas que nos han enseñado. Y no hay que ir lejos. Es que mire, Boyacá es un ejemplo palpable de todo. En Cundinamarca, en el eje cafetero, en Santander, es que nosotros no tenemos que ir, en Cauca, o sea, es Antioquia, o sea, es que tenemos tantas cosas tan bonitas, pero nosotros creemos que lo más moderno es lo más grande, lo más gigante, lo más vistoso, lo más brillante. Si yo lo puedo ver desde la luna cuando prenda la luz, es perfecto. Esos conceptos han ido en detrimento. Cuando yo miro que yo tengo que sentir esa necesidad de expandirme y de crear esas torres de Babel gigantescas, en ese momento es cuando me estoy equivocando. Ahí es cuando me estoy equivocando. Entonces, miremoslo así, de ese otro lado. Porque nosotros pretendemos con una vivienda confort, estética, paisajismo, ecología, todas esas cosas, y yo no necesito construir una torre de 700 metros para poder hacer eso. No necesito. Alguien me pregunta por aquí, veo iPhone. Dice que quién puede asesorar una construcción en Guadua. Hay muchas personas, con muchísimo gusto yo también te podría asesorar, yo lo estudié y es un tema hermosísimo. Cualquier cosa me puedes contactar. Veo acá de Silvia. ¿Cuál es la diferencia entre un domo geodésico y una construcción cuadrada? Ya que las promueven como ecológicas y sostenibles. Venga, yo les voy a contar. Silvia está contando de una experiencia. Hay un tema que es una experiencia que se llama una ciencia, sí, se llama la geodesia. Alguien en estudios que vienen desde Egipto vienen esos estudios, de Alejandría. Alguien se dio cuenta que el planeta Tierra, todo el globo terráqueo tenía unas dimensiones
Y esas dimensiones, con el paso de los años, se fueron dando cuenta de que se podían ir organizando en una geometría muy especial. Yo la puedo sintetizar en una geometría. Esa geometría es la geometría platónica. Por aquí tengo una filósofa en la sala que me enseñó sobre ese tema de la geometría platónica, de Platón. Resulta que esa geometría platónica de la Tierra, cuando yo la condenso en un modelo más pequeño, creo unas medidas a escala del planeta Tierra. Geo es tierra. Decia, que es el sufijo, me habla de la energía que viene de la Tierra hacia mi cúpula. La geodesia es la ciencia que sintetiza las medidas de la Tierra en espacios más pequeños que son habitables para el ser humano y que captan la energía de la Tierra, captan la energía de la Tierra. Las figuras geodésicas, pasa lo mismo que dentro de las pirámides. Hace mucho tiempo, incluso la gobernación de Cundinamarca, acá en Bogotá, la gobernación de nuestro departamento, ella es un salón en una pirámide construida a escala de la pirámide de Giza en Egipto, de las pirámides de Giza en Egipto. Entonces resulta que, claro, eso tiene unas condensaciones energéticas y todo, pero la geodesia también hace lo mismo. Condensa la energía de la Tierra en un espacio más pequeño. Para que sea geodésico el domo, debe coincidir en una figura geométrica arriba en punta, en punta. Eso hace que la magia de la Tierra se traslade dentro del domo geodésico. Es una figura muy bonita, muy bonita. Ahorita que estoy trabajando yo en unos domos geodésicos, confío en tener esos diseños prontamente, porque ese es uno de mis trabajos pendientes de la vida y conseguí a alguien que me pagara por eso. Entonces, gracias a Dios eso existe. Entonces, indaguen sobre esa figura, los domos geodésicos. La geodesia es algo muy interesante, muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Para poderlos ya dejar ir a dormir. Bueno, parece que todos, no sé por acá quién está que me está pidiendo. Voy a dejarle por acá mi dato a quien está pidiendo el dato para la construcción en Guado. Entonces ahí le voy a dejar mi número, es mi WhatsApp y teléfono. Para que por favor lo copie. Ese es teléfono, celular y WhatsApp, y con mucho gusto yo lo asesoro en mi experiencia que tengo con la Guado. Yo les agradezco muchísimo a todos el haber participado, el que se hayan tomado la molestia de inscribir. No es por ADASEC, ni es por mí, es por el planeta. Agradezco muchísimo a ADASEC porque siempre me invita a tocar estos temas de ecología. Mis amigos de ADASEC, que son paralelos en tantas cosas que hemos hecho, nos visitan en el ADRAM, ellos están han estado con nosotros, con la gente de Greenpeace nos han invitado muchísimo. Bueno, María Fernanda, ella tienes mi dato, María Fernanda, para que me contactes, gracias. Todas estas organizaciones tienen una idea, que es el fondo. Y yo la interpreto de la siguiente forma: es tratar de dejar este mundo un poquitico mejor a como lo encontramos. Es eso, tratar de dejar el mundo un poquito mejor a como lo encontramos. Y gracias a ASEC porque cumple a cabalidad con esa función. La cumple a cabalidad y en todas las cosas que hacen se esmeran por ello. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado. Espero que les haya podido hacer un poquitico de cosquillas en el cerebro con todas las cosas que les conté. Y como siempre, estoy acá para servirles. Gustavo, muchas gracias a ti nuevamente por compartirnos este conocimiento. Los invitamos a todos los que participaron de esta charla a que visiten nuestra página adasecolombia.org. También nuestro perfil de Instagram y en Facebook. Pueden encontrar información acerca de temas de ecología, espirituales, de ayuda social y de nuestro curso de vivencia esencial. Entonces los invitamos a que nos visiten y les agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y si no es más, les deseamos una feliz noche a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. A Gustavo, muchas gracias, excelente. Un abrazo para todos ustedes.